Les daré una pequeña introducción sobre la Primera Guerra Mundial. Inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Fue un enfrentamiento armado de escala mundial en el que participaron los países de mayor desarrollo, las grandes potencias industriales y militares de Europa, a los que después se sumaron los países colonizados de África y posteriormente Estados Unidos, entre otros. La guerra surgió por diversos conflictos imperiales originados por rivalidades de orden político, económico y la distribución de las colonias, especialmente en África. Se formaron dos frentes, uno conocido como el Triple Entente, compuesto por Francia, Inglaterra y Rusia, al que después se unieron otros países. Por otro lado, se formó el Triple Alianza, conformado por las potencias del centro Europa, que eran el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que fue apoyada por otros países aliados. En esta guerra se movilizaron cerca de 70 millones de soldados europeos y el saldo de fallecimientos fue fatal, aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de civiles. La guerra dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social, así como una fuerte crisis económica, desapareciendo 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron otros nuevos países a los que modificó la demografía de Europa Central. No obstante, sus secuelas y descontentos dieron un pie a un año más tarde una iniciación de una guerra devastadora, caracterizada por el nacionalismo, el fascismo y por la instauración del primer Estado comunista, que junto a Estados Unidos y Japón contribuyeron a una nueva potencia del mundo. La Segunda Guerra Mundial fueron una serie de conflictos bélicos comprendidos desde el año 1939 con la invasión alemana de Polonia hasta 1945 con la llegada de la firma de los Tratados de Potsdam. Es considerada la guerra más sangrienta de la historia, al cobrar 70 millones de vidas tanto militares como civiles en ambos bandos. Tuvo su origen en el rencor de los alemanes al ser deliberadamente traicionados y abandonados por su monarquía. Además de que, claro, la evidente crisis que vivió el mundo en octubre de 1929 había dejado una creciente ola de deudas en el país germano, obligando a los banqueros judíos y extranjeros a dejar de invertir en la bolsa de valores de Alemania en Wall Street. Los beligerantes de esta guerra fueron los aliados, conformados a su vez por la Unión Soviética, Estados Unidos, la resistencia francesa, el Reino Unido y Canadá. Y por otro lado, las fuerzas del Eje, una colaboración de países fascistas y monárquicos que en algunos casos, como el Imperio del Japón, apoyaron a Alemania, Italia y Hungría. Las consecuencias fueron cuantiosas con respecto a lo económico, lo político y lo social. Después de esto, Europa necesitó una inversión gigantesca de reconstrucción de más de 700 millones de dólares. Se dividió el continente en dos partes, la sección occidental, perteneciente al Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y la sección oriental, que pasó a ser posesión de la Unión Soviética. Por consiguiente, todos los conflictos de repartición de riquezas y territorio al final de la Segunda Guerra Mundial provocaron el inicio de la Guerra Fría, una lucha silenciosa de poder entre los capitalistas y demócratas y los comunistas y socialistas. Sin embargo, tras todo esto, Alemania logró saldar sus deudas en el año 2010 debido a sus derrotas en las guerras mundiales, y tras todo esto, las adversidades no pudieron para que Alemania se convirtiera en la tercera potencia mundial actualmente.